es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Damos gracias a Dios, amados hermanos, y todos aquellos que pueden vernos, escucharnos, por la oportunidad que el Señor nos da para poder transmitir este mensaje hoy 5 de marzo del 2023, una vez más, desde la Iglesia Cristo, el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Traemos para ustedes el siguiente mensaje relacionado siempre con el Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar de las evidencias en el bautismo del Espíritu Santo. Y para eso quiero leer en el libro de Joel, capítulo 2, el versículo 28 y 29. El tema es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así que leo la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una profecía que Joel está dando aquí para el pueblo del Señor, es decir, para la iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también tiene una manifestación muy especial que en otra ocasión vamos a tocar, pero hoy solamente quiero ver el cumplimiento de esta profecía, y el tema es evidencia del bautismo en el Espíritu. Así que después de esta lectura quiero decirles que después de que Cristo resucitó, reciben los apóstoles o sus seguidores la orden de que se fueran a Jerusalén y que no se salieran de ahí hasta que fueran llenos del poder de la promesa del Padre. Lo podemos leer nosotros ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y el versículo 4 y versículo 5 de la palabra del Señor. Encontramos este suceso. Dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 1, verso 4 y 5: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese imperativo, ese mandato, esa recomienda, como usted quiera entenderlo, esa encomienda que el Señor hizo a sus discípulos, es que después de haber resucitado y estar 40 días manifestándose a los discípulos, haciendo las apariciones, entonces Cristo da esa orden a los discípulos: váyanse a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, según lo que acabamos de leer en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Amados hermanos, es una promesa que el Señor había hecho, y basado en la profecía de Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Por lo tanto, la iglesia tiene que seguir practicando, es decir, obedeciendo el mandato de recibir. ¿Por qué? Porque recibir el Espíritu Santo no fue algo que ocurrió y ahí se quedó, no. Esto tiene continuación, es decir, es para todo el pueblo, porque después de que Jesús ascendió a los cielos en el monte de los olivos, donde la palabra del Señor nos dice que
eran más de 500. Vean ustedes ahí en el libro de Hechos capítulo 1, en el versículo 9 de del libro de los Hechos, dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor Jesucristo fue alzado. Una vez que ellos les da la encomienda, el versículo 7 y 8 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, después de esto, el Señor asciende a los cielos, se va a los cielos. Recuerden que Él muere, es sepultado, pero resucita al tercer día, y después de 40 días, Él está aquí en el Monte de los Olivos y da estas encomiendas a sus discípulos, a sus seguidores, y asciende a los cielos. Entonces, al irse a los cielos el Señor, ya lo vimos ahí en el capítulo 1, verso 9, después de que se van los discípulos a Jerusalén, ellos hacen una elección para sustituir el lugar de Judas Iscariote de un apóstol. Y en esta elección podemos encontrar el caso de Matías, aunque hubieron dos candidatos. Entonces fue electo Matías por voluntad del Espíritu Santo y de los apóstoles, los discípulos, y él se constituyó en apóstol en lugar de Judas. Con él completan los 12 apóstoles. Una ocasión le decía a alguien: ¿cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesús? Y algunos me dijeron 12, otros me dijeron que nada más 11. ¿Y usted cuántos apóstoles tuvieron? Pues debo decirle que son 14 apóstoles. Y usted me dirá: ¿por qué 14 apóstoles? Aunque no es el tema, como un dato se lo quiero dejar a usted. El Señor llamó 12 apóstoles, pero al traicionar al Señor en Judas, entonces Judas es destituido, pero fue apóstol, caminó todo el tiempo con el Señor en todo su ministerio. Entonces aquí eligen a Matías, y con Matías son 13 apóstoles, pero luego más adelante el Señor hace un llamado especial a Pablo, a Saulo de Tarso, y con él dice que es el último de los apóstoles, y con él son 14 apóstoles. Es muy importante que yo se los diga, porque después de que el Señor Jesucristo hace este mandato, los apóstoles se reúnen y, bueno, dice: vamos a nombrar a alguien para completar los 12. Los que fueron enviados, hermanos, a Jerusalén, llegaron a un lugar que se llama el aposento alto. Nosotros podemos encontrarlo ahí en el versículo 12, versículo 26 de Hechos 1. Dice la palabra del Señor, el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día, ¿no?, de reposo. Tenían que caminar un día. Y el versículo 26 dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero cuando ellos fueron allí a Jerusalén, se tuvieron que quedar en el aposento alto. Nosotros podemos encontrarlo: cuántos moraban, cuántos estaban ahí, quiénes son los que llegaron, quiénes son los que obedecieron. Bueno, en el mismo capítulo 1, versículo 13 al versículo 15, encontramos lo siguiente. Dice: y entrados subieron al aposento alto, lo que ya mencioné antes, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, el Señor Jesucristo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hermanos, quiero decirles que estos hombres estuvieron ahí 10 días
Y en esos 10 días, imagínense lo que tenían que hacer. Sin duda estuvieron en ayuno y oración. Probablemente tenían alguna prédica, vamos a decir, explicar las Sagradas Escrituras, narrar los hechos de Jesús, recordar los mandatos que Él les dio para obedecer y estar ahí, pero de alguna manera se mantenían orando. Hay algo que voy a tocar un poco, quizás controvertido para algunos, ¿no? Entonces, ¿qué postura tenía Jesús? Perdón, ¿qué postura tenían los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Aquí quiero enfatizar algo, lo que dice el capítulo 2, verso 1 y 2 del libro de los Hechos. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense. Me voy a detener tantito. Hay algunos conceptos que quiero aquí enfatizar. Estaban unidos, unánimes, fervientes, buscando la presencia de Dios, obedeciendo lo que el Señor les había indicado que hiciesen. Pero me llama la atención dos cosas. Uno, dice que cuando el Señor ascendió a los cielos habían como 500 personas, pero a todos los mandó el Señor que se fueran a Jerusalén y ahí esperaran la manifestación del Espíritu Santo, la promesa del Padre, pero nada más perseveraban 120. Y ya mencionamos ahí algunos de los que estaban presentes. Y cuando reciben el Espíritu Santo, vean ustedes la postura que ellos tenían. Usted me va a decir: pastor, pero es que estaban cansados, estaban desvelados. Dígame lo que quieran. A lo que voy es que hoy en día hay evangelistas, ministros, con todo respeto. Yo sé que Dios es absoluto, pero tengo que apegarme a las Sagradas Escrituras. Para el día 10 y 11 de este mes vamos a tener un retiro fuera de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con toda la iglesia, y vamos a hablar sobre la apostasía musical. Y entonces vamos a hablar de cómo la música, dentro de las notas que la música tiene, incluyendo otra nota musical que no vamos a meternos muy profundamente en este tema, pero el significado, como por ejemplo la letra U. La letra U sustituye la letra Do. Sin embargo, en esta ocasión, las notas musicales producen en el ser humano, en las células, un descontrol cuando es una música pagana, una música ratonera, una música golpeadora. Pero cuando es una música sacra y que cada nota tiene su significado, al igual que las 9 musas, que también tienen su propia nota, su propio sonido, en el que ya hay una excitación emocional. Entonces, predicadores que cuando llaman a las personas al altar o hacen el llamado para orar por ellos, entonces exigen a los músicos que le metan duro ahí con cantos que muevan, que irriten al cuerpo, a la gente, y entonces venga el emocionalismo y empiecen a gritar y a aullar y pues no hablar en lengua realmente, porque claro que dentro de ellos hay quienes verdaderamente sí hablan en lengua, porque sí son tocados por el Espíritu Santo, pero normalmente la mayoría que pasa son movidos emocionalmente por el ruido, por la bulla que se produce ahí, y por los gritos y todo lo que usted quiera. Y entonces, si usted se da cuenta, aquí los apóstoles no estaban gritando, no estaban haciendo bulla ni nada de eso. Dice que estaban orando, unánimes, ahí reclamando al Señor, pero dice estaban sentaditos. Y si usted ve también el pasaje de Pedro allá en el caso de Cornelio, mientras Pedro hablaba la palabra, les predicaba, vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y tampoco habían músicos ahí promoviendo el Espíritu Santo ahí para que se irritaran y se emocionaran. No,
Cuando el Espíritu Santo va a bautizar, es cuando realmente hay alguien que está en contacto, en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, y entonces hay esa cercanía, ese poder que se siente, que muchas veces nosotros lo hemos experimentado. Bien, entonces aquí podemos encontrar que los apóstoles estaban sentaditos, no estaban brincando ni estaban haciendo cosas ahí irreverentes en el altar o en el aposento alto donde se encontraban. En segundo lugar, quiero ver la evidencia de hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Hermanos, hablar en un idioma muy diferente. En el capítulo 2 del versículo 4 ahí de los Hechos, dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estoy en plural, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Va a ver por qué. Porque dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo de Palestina. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Felito y en las regiones de África, más allá de Sirene. Bueno, entonces hablaban todas las lenguas habidas y por haber, debajo del cielo, de la tierra de Palestina y más allá, dice que hasta de Egipto. Por esa razón, los 12 apóstoles, sí, escuchó los 12 porque ya se había elegido a Matías, el que ocupó el lugar de Judas. Estaban los 12 y los 12 se levantaron hablando un idioma diferente al que ellos hablaban, en cuanto a los hebreos. Entonces la gente se espantó, se admiró porque escucharon los estruendos, se llenó la casa de humo, el Espíritu Santo se manifestó en forma de lengua de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y esto, imagínense, hablar en lenguas. A lo mejor estaban hasta calladitos ahí orando y ya cansados. Y de repente viene el Espíritu Santo y les inyecta ahí una dinamita que los hace moverse. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando somos bautizados. Nos tira inclusive de rodillas o de bruces. Y entonces empezamos a hablar, no un jirigonzo como muchos predicadores hacen, quizás por costumbre o ya por una mera práctica, ¿no? Y empieza, rabaya, sala, ya, y no sé tantas cosas dicen ahí. Y lo mismo dice en cada predicación. Entonces, un muletillo, no sé cómo llamarle, pero lo que yo quiero decirles es que cuando el Espíritu Santo te bautiza, en el caso mío, yo he hablado en varias lenguas. No es la misma lengua que yo hablo. Y cuando estoy predicando y siento la presencia del Espíritu Santo, entonces parece que estoy hablando en español, pero empiezo a hablar en otras lenguas. Y no es la misma lengua. Entonces, allí ellos estaban hablando en lenguas y déjenme decirle que entendían el mensaje a todos los que habían venido a la fiesta de la Pascua, allí en Jerusalén. Y por esa razón el Evangelio fue esparcido en todas partes de donde cada uno era procedente, de donde venía, llevaban el mensaje, la experiencia, porque Pedro, en el capítulo 2, ya vamos a ver más adelante cómo él empieza a explicarles, porque algunos criticaban y decían, estos están borrachos, están ebrios. Y Pedro se levanta y dice, lo que ustedes ven no es que estén borrachos, ni están locos, ni nada de eso. Y empieza a explicarles todo el pasaje de los sucesos del Señor Jesucristo y hablar del Evangelio. Y se convierten 3,000 almas en ese primer mensaje. Pero entonces la gente que se va a las provincias, en su propio idioma, llevaron la experiencia y el mensaje del Señor Jesucristo que quería darles a ellos. Por esta razón, al ser bautizado en el Espíritu Santo, es una evidencia que nosotros tenemos que entender, hablar en otras lenguas, lo que ya leímos en Hechos 2,
capítulo 2, versículo 4. Ocurre en días de Pentecostés, por ejemplo. En primer lugar, ya dije, allá en Jerusalén, en el capítulo 1, versículo 12 al 13 que leímos, dice, con los creyentes en Pentecostés. Nosotros lo vemos ahí en el capítulo 2, verso 3 y verso 4 que ya leímos. 2. Con los cristianos samaritanos, según Hechos capítulo 8, versículo 17. No tengo el tiempo para explicarles cada uno de esos conceptos, pero le pido de favor que las lea. Y va a haber solo las manifestaciones que el Espíritu Santo de Dios. Si me da tiempo se los voy a leer. Luego con los que estaban en la casa de Cornelio, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44 y 46. Déjenme leerle estos acontecimientos y el último, que es el tercero, con los creyentes de Efesios. En el Hechos capítulo 19, versos 6 y 7 vamos a encontrar, y la evidencia que vamos a ir concluyendo con ello, pero déjenme leer entonces lo que dice en el caso del libro de Hechos capítulo 8, en el versículo 17. Usted va a encontrar la primera participación del Espíritu Santo después de Pentecostés. Después de Pentecostés. Dice el verso 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y aunque ahí no dice que hablaron en lenguas, pero era la evidencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. La evidencia de que ellos también hablaban en lenguas. Lo que dice ahí en el capítulo 10, versículo 44 al 46. De ahí mismo de los Hechos. Voy a leérselo por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ven que no estaban brincando ni estaban con la música emocionante ahí, sino dice que los que oían el discurso de Pedro y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar, oiga, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso dice el versículo 46. Entonces, esa es la evidencia de alguien que es lleno, que es bautizado por el Espíritu Santo, automáticamente empieza a hablar en otras lenguas. Lógico, es uno de los dones, es uno de los ministerios que Pablo menciona allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 13. Pablo habla acerca de estos dones. Y lo que dice este verso corrobora todo lo que acabo de decirles. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 13, que a la letra dice, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos, oigan, nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Dios no está haciendo acepción de persona. Por eso Joel lo que dice sobre toda carne, ¿no? Entonces, ahí no es nada más para los judíos, ni nada más para los apóstoles, ni nada más fue un hecho que ocurrió y ahí se quedó y se acabó. No, esto es para toda la vida mientras la iglesia está aquí en la tierra y ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Entonces sucederán lo que ya acabo de mencionar. Allá en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 20, nosotros encontramos algo similar a esto en Primera de Juan, allá cerca de Apocalipsis. En el capítulo 2, en el versículo 20, encontramos lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si cuando tenemos la unción, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos muestra, Él nos enseña. Y por eso en esta ocasión el tema es la evidencia, es hablar en otras lenguas. Por eso lo que dice en 1 Corintios más adelante, vamos a encontrar el caso del versículo 10 mismo del capítulo 12 de 1 Corintios. En el capítulo 12, versículo 10, es
un don que Dios imparte a su pueblo, es un don que Dios da a su iglesia. Y por eso nosotros, los cristianos pentecostales, siempre tratamos que la iglesia hable en lenguas. Es decir, cuando habla en lenguas la iglesia es porque recibió el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:10 dice así: a otros el hacer milagros, a otros profecía, dice, y a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de género de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Vean ustedes lo importante de que una persona, para que sea bautizado por el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Hay la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace mover, nos hace glorificar, magnificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero aunque brinquemos o caigamos, si no hablamos en lengua, debo de decirles que no es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo, entonces hay lenguas angelicales en la vida del creyente, porque es algo sobrenatural. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, el último capítulo, versículo 17, cuando el Señor los envía, voy a leer el versículo 15, 16 y 17, dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes que buscan el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, tienen que hablar en otras lenguas. Lo que Joel nos explicó en la lectura que hicimos es algo que usted y yo no debemos abandonar. Debemos siempre buscar esa manifestación, porque un creyente sin el bautismo del Espíritu Santo, como dijimos en el mensaje anterior, no tiene la autoridad, no tiene el poder. Y bueno, a mí me llama mucho la atención. Concluyo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. 2. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Siempre la palabra profetizarán, ahí está incluida la palabra, que es la profecía del Señor. No está hablando de profetas. Predicarán, hablarán con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y qué más? Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vea el verso 29. Con esto cierra este tema. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Desde el mayor hasta el menor, desde el más grande hasta el más chico. Hermanos, si sabes leer, qué bueno. Si no sabes leer, no te preocupes. El Espíritu Santo viene para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad a Dios, y que buscan realmente ser llenos por el poder del Espíritu Santo. No importa si tienes 1 o 2 títulos universitarios, si eres doctor, si tienes una maestría, un doctorado, no importa. No importa si tú no sabes la O en redonda. Lo único que importa acá es que tengas a Cristo en tu corazón y que busques esa promesa que es para todos. Así que déjeme decirle una cosa. Hoy en día la iglesia ha perdido esa visión. Hoy todo le llama bautismo del Espíritu Santo. Cuando se ponen a gritar y a chillar y grito de júbilo, que apagar, Esos son emocionalismo. Otro día voy a hablar de ese tema. Pero cuando está el Espíritu Santo, tú lloras, brincas, ríes y ¿qué haces? La expresión está en ti cuando oras en el Espíritu. Quiero dar gracias a Dios. Te invito a buscar el bautismo del Espíritu Santo, y cuando veas que alguien realmente está hablando en lenguas, es por estar siendo lleno de ese poder de lo alto.
Te doy gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que me das para poder llevar este mensaje a aquellos que nos ven y nos escuchan. Es una oportunidad que tenemos, también una responsabilidad, Señor. Ahora te ruego y te suplico, donde quiera que estén, aquellos que tengan el deseo de recibir el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, tienen que tener esa evidencia de hablar en otras lenguas. Oh, de vicio es que se pongan a gritar y hacer cosas que no dice la Biblia. Sabemos que tú eres un Dios que puede hacer lo que más te convenga, pero tú eres un Dios de orden y tienes tu palabra como nuestra única regla de fe y conducta. Señor, tú puedes hacer lo que quieras porque eres absoluto, pero no puedes defraudar tu misma palabra. Por eso estamos enseñando y hablándoles a tu pueblo y a aquellos que no tienen esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo y hablar otras lenguas, lo puedan buscar. Te lo suplico, Señor, que te manifiestes en cada uno de ellos. Gracias te doy por tu amor y tu misericordia. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero mandar un saludo rapidito a los hermanos de la Iglesia Cristo Divino Redentor que se encuentran fuera del estado de Chiapas, fuera de la iglesia, y muchas gracias por escucharnos. Dios les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que estar a tus